El acta de la sesión número 16 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 17 queda a disposición de los señores diputados. Señor secretario, ruego dar lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido oficio enviado por el señor comandante en jefe del Ejército en carácter de reservado, por el cual hace presente algunos aspectos que guardan tingencia con el ámbito de esta comisión investigadora. En segundo lugar, un oficio remitido por el señor secretario de la Cámara de Diputados, por el cual comunica que el diputado señor René Zafirio ha dejado de formar parte de esta comisión. Y por último, oficio del señor Director Nacional del Registro Civil, por el cual informa respecto de placas de vehículos pertenecientes a señores que indica. Esa es la cuenta, presidente. Respecto de la cuenta, ofrezco la palabra. Muy bien. La presente sesión tiene por objeto y propósito recibir al señor exsecretario del Consejo Superior de Defensa Nacional, del CONSUDENA, el brigadier de Ejército en retiro, don Jorge Pantoja Bernat, quien le hemos invitado con el propósito de que nos exponga acerca del tenor de la materia que está contenida en el mandato. Primero, queremos agradecer al brigadier Pantoja por su presencia. Ha venido a pesar de las dificultades de desplazamiento que significa, así que se lo quiero agradecer sinceramente y le queremos ofrecer la palabra a usted. Tiene que usar el micrófono, don Jorge. ¿Estamos con micrófono? Sí, estamos. Señor presidente, expreso mi más cordial saludo a usted y por su intermedio a los señores diputados, miembros de esta comisión. Debo comenzar señalando que la presente exposición solo cubre el periodo en que me correspondió desempeñar el cargo de secretario del Consejo Superior de Defensa. Esto es, entre septiembre del año 2001 y febrero del año 2011. Expondré una síntesis de los temas que me competen y que guardan relación con mi nombramiento, la gestión y el funcionamiento del sistema derivados de las leyes 7.144 y 13.196. Por otra parte, señor presidente, previamente debo consultar sobre la condición de reserva que aún podría tener la ley 13.196. De ser así, dicha reserva podría aplicar a algunas determinadas materias que serán expuestas, por lo que dejo a vuestro criterio la decisión sobre el particular. Señor Pantoja, buenos días. Soy Jaime Pilosqui, presidente de la Comisión Investigadora. Lo que hemos tratado de hacer, hoy día se está televisando esta sesión, lo que hemos tratado de hacer es analizar primero todos aquellos aspectos que, a juicio suyo, lógicamente, que el expositor en esta materia, no tengan relación necesaria, sino que no tengan relevancia desde el punto de vista de la reserva, más bien los procedimientos generales, eso se puede plantear, así lo hemos hecho con todos, Banco Central, con la Tesorería, y dejar aquellos aspectos que en su presentación sean de naturaleza reservada, cuando estemos hablando de monto o alguna situación excepcional, dejarlo para una parte reserva cuando usted así lo estime, de tal manera que podamos tener una primera aproximación de procedimiento, de funcionamiento general, de manera pública a todos los ciudadanos que nos están viendo, y también nos sirve a nosotros para efecto después de poder desarrollar nuestras conclusiones o hacer nuestros diagnósticos. Entonces, lo que yo le pediría es si se puede hacer una exposición general y aquellos aspectos de números y algunos montos, lo que sea secreto lo dejamos para el final y cortamos la transmisión y lo hacemos en forma reservada. Señor presidente, la verdad que así lo he considerado lo que tengo preparado. No tengo ningún número, ninguna cifra, solamente algunos conceptos que yo creo que a esta altura, dado la difusión que ha tenido pública este tema, sería tal vez impropio
guardar reserva. Dicho esto, entonces, me voy a referir en primer lugar al nombramiento del subsecretario. La ley 7144, que creó el Consejo Superior de Defensa, señalaba explícitamente que el cargo de secretario del Consejo debe ser cubierto por un oficial superior de las Fuerzas Armadas en retiro, con la especialidad de Estado Mayor y con dependencia directa del ministro de Defensa, quien a su vez es el presidente del Consejo. Es así como por decreto supremo del 12 de marzo del 2002 se cursa mi nombramiento en el cargo. Sin embargo, es dable informar que desde el mes de septiembre de 2001 desempeñé dicho cargo en calidad de suplente, a raíz de una controversia jurídica existente en el Ministerio y que es resuelta por dictamen de la Contraloría de fecha 4 de marzo del 2002. En él se determina, abro comillas, dado que el cargo referido debe ser servido por un oficial superior de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas en retiro, este organismo contralor estima que no resulta procedente llamar a concurso para su provisión, sino que corresponde al presidente de la República disponer el nombramiento de la persona que, reuniendo el indicado requisito, sirva a dicho empleo. Cierre comillas. Con fecha 25 de enero del año 2011 y ante requerimiento del señor Ministro de Defensa Nacional, que asumía en ese entonces, el suscrito presenta su renuncia al cargo, la que se hace efectiva a contar del 28 de febrero del mismo año. Simultáneamente a esta renuncia, se desarrolla el proceso de implementación de la disposición legal que derogó la Ley 7144, trasladándose las responsabilidades pertinentes de la Secretaría a la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas. En lo referente a la gestión, debo indicar que al poco tiempo de asumir el cargo de secretario, pude observar que si bien el organismo cumplía con sus obligaciones propias, existían debilidades orgánicas y administrativas, carencias de orden tecnológico y falta de funcionarios con título profesional. Estas materias las representé oportunamente a mis superiores, recibiendo la autorización y el apoyo necesario para la ejecución de las medidas que permitieran un aumento de las capacidades de la Secretaría del Consejo, entre las cuales debo destacar: se procede a una reorganización orgánica de la Secretaría, conformándose las áreas de tramitaciones, planes, actas y decretos, de administración y finanzas y de auditoría de cuentas. Asimismo, se constituye una asesoría jurídica y se elabora el reglamento interno pertinente. Por otra parte, se contrata se asignan a los siguientes profesionales: 3 contadores auditores, un especialista en administración financiera, un abogado, una secretaria, además de oficiales superiores o jefes de las Fuerzas Armadas, especialistas en administración y finanzas, en comisión de servicio, entre los cuales destaco al capitán de navío, señor Jaime Pelayo, y al coronel de la Fuerza Aérea, señor Fernando Barra, quienes se desempeñaron a cargo de las áreas de administración y finanzas y de auditoría de cuentas, respectivamente. Se implementa un sistema informático que permite contar con información oportuna, actualizada y veraz. Este sistema tiene especial relevancia para una mejor administración de los fondos provenientes de la ley. Se procede a actualizar el reglamento complementario de la Ley 7144, de larga data, y que contemplaba, además de las materias propias del Consejo, diversas disposiciones atinentes a lo normado en la Ley del Cobre.
Este reglamento fue debidamente aprobado y tomado de razón por la Contraloría General de la República. Se activan las relaciones y los contactos con los organismos del Estado pertinentes, tales como el Ministerio de Hacienda, la Tesorería General de la República, la Dirección de Presupuesto, Cochilco, las instituciones de las Fuerzas Armadas y el Estado Mayor Conjunto. Asimismo, se elabora una consulta ministerial a la Contraloría General de la República sobre la legalidad que tendría la medida de cargar los gastos autorizados a cualquiera de las cuentas de reserva existentes en la Tesorería General de la República. Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Consejo. El órgano Contralor comparte plenamente lo planteado por el señor Ministro de Defensa y emite un dictamen que viene a poner fin a la política de los 3 tercios, que consideraba que los fondos depositados en las cuentas de reserva solo podrían ser usados para cubrir gastos de las respectivas instituciones. Señor presidente, perdón. ¿Qué fecha? La fecha de ese dictamen. Lamentablemente no lo tengo. Perfecto, no se preocupe. Porque no tuve acceso a los documentos, No hay problema. pero está el dictamen. Le pedimos a la Secretaría que busque el dictamen. Sí, por favor, porque creo que es muy relevante ese dato. Y es relevante sobre todo por lo que nos dijo el presidente del Banco Central, que Efectivamente, finalmente... eso importa mucho. ¿Ya? Entonces pedimos... Muchas gracias. Está el dictamen, totalmente, yo no lo tengo en este instante. Perfecto, no... Se implementan las decisiones ministeriales de acumular los excedentes de los recursos provenientes del rendimiento de la ley en la cuenta de reserva del Consejo y previa coordinación con el Ministerio de Hacienda o Dirección de Presupuesto, la de invertir los excedentes en el mercado financiero. Así también se da inicio a una iniciativa que creó auditorías en terreno de determinados proyectos de ejecución. Con respecto al funcionamiento del sistema, señor presidente, relacionado con las 2 leyes en comento. Los recursos financieros provenientes del rendimiento de la ley eran automáticamente depositados por el Banco Central por tercios iguales en las cuentas existentes de la Tesorería General de la República, asignados al Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Solo un 5% del total recibido se destinaba a la cuenta correspondiente al Consejo, esencialmente para proyectos de carácter conjunto. Sin embargo, con el respaldo de lo determinado por la Contraloría General de la República, y a lo decidido en ese entonces por la señora ministra, una vez que se alcanzaba el piso contemplado en la ley, se procedía a traspasar los excedentes a la cuenta asignada al Consejo. Al respecto, debo destacar que todo movimiento de fondos, ya sea de traspaso entre cuentas o de retiro, tenían el requisito legal de ser autorizado por decreto, vía decreto supremo. Por otra parte, debo señalar que el Consejo era el único estamento con la facultad de aprobar y proponer al presidente de la República el financiamiento y la ejecución de los proyectos de inversión, conforme a los requisitos normados para dicho efecto. Por ello, en reuniones periódicas del Consejo o en reuniones exclusivas del señor Ministro de Defensa con los señores comandantes en jefe y el señor jefe del Estado Mayor Conjunto, se priorizaba y se tomaban los acuerdos que fuesen pertinentes. De todo lo obrado se dejaba debida constancia en acta de consejo. Luego de ser protocolizada la referida acta, se procedía a elaborar el o los decretos supremos correspondientes, en base a los antecedentes de detalle remitidos por los organismos ejecutores. Dichos decretos eran suscritos mediante delegación de facultades por los ministros de Defensa y de Hacienda.
Es dable también resaltar que el citado procedimiento de autorización fue perfeccionado con la creación en el Ministerio de Defensa de la Unidad de Evaluación de Proyectos. Es dable también resaltar que el citado procedimiento de autorización, bueno, ya lo expresé ya, fue reforzado por la creación de la Unidad de Evaluación de Proyectos en el Ministerio. Con respecto a la administración de los fondos de la ley, al Consejo le competía la administración general de los fondos correspondientes al rendimiento de la ley del cobre, función que era ejecutada por la Secretaría del Consejo. A su vez, solo el Consejo, las instituciones de las Fuerzas Armadas y el Estado Mayor Conjunto, como únicos organismos del Estado autorizados para ejecutar proyectos de inversión con recursos ley, tenían la facultad de administrar los fondos decretados. Para ello, podían abrir cuentas corrientes y mantener transitoriamente depósitos en el mercado financiero nacional o extranjero. Relacionado con las inversiones financieras del Consejo. Dado el aumento del precio del cobre ocurrido en la década del 2000, los fondos depositados en las cuentas de reserva tenían también un sostenido aumento, produciéndose una acumulación de excedentes en la Tesorería General de la República, que no generaban intereses. Ello determina, conforme a la normativa vigente y previa coordinación con el Ministerio de Hacienda, el retiro de dichos fondos para su colocación en el mercado financiero. Inicialmente, solo en el Banco del Estado y posteriormente, conforme lo dispuesto por el señor Ministro, se procede a abrir estos depósitos a otras instituciones bancarias de la Banca Nacional. Por orden del Ministro. Por especial disposición del Ministro. ¿Quién era el Ministro de la época? Señor Rabinet. Se procede a abrir esto a toda la banca nacional, de acuerdo a los criterios de confiabilidad determinados por la superintendencia respectiva y con la previa protocolización de acuerdos marco con cada una de las instituciones bancarias que eran seleccionadas. La implementación de estas medidas obligó a la dictación de instrucciones complementarias que aseguraran la eficiencia y la seguridad necesarias. Asimismo, se crea una comisión especial integrada por 2 profesionales del gabinete del ministro y por el jefe del área de Administración y Finanzas de la Secretaría, con la misión de analizar, licitar y proponer las respectivas operaciones financieras. El secretario del Consejo, por delegación del señor ministro, debía refrendar lo propuesto y disponer su ejecución, dejándose en acta debida constancia de lo logrado. Por otra parte, cabe hacer presente que en todo momento se tenía conciencia de la responsabilidad fiscal involucrada en este delicado procedimiento, adoptándose por ello diversas medidas de confiabilidad, reserva y control que aseguraran un adecuado proceder. Asimismo, dada la cuantía que estaban alcanzando estos recursos, tempranamente, a mediados del año 2009, se inician las conversaciones con la Dirección de Presupuesto para considerar el traspaso de esta función a otra entidad pública. Finalmente, es pertinente señalar que la adopción de la citada política de inversiones financieras significó un importante beneficio económico a los fondos provenientes del rendimiento de la ley, hecho que es plenamente comprobable en los sucesivos balances de la Secretaría del Consejo. En relación a las rendiciones de cuentas, correspondía al ministro de Defensa y presidente del Consejo
aprobar o rechazar las rendiciones de cuenta de las inversiones financiadas con los recursos de la ley del cobre. Estas rendiciones eran revisadas por la Secretaría del Consejo. Importante también es mencionar que todos los fondos autorizados por decreto supremo estaban sujetos a rendición de cuenta. Es así como el proceso de revisión tenía plazos de cumplimiento en cada etapa y consideraba en lo fundamental la verificación de la existencia de los documentos legales comprobatorios del gasto y de la correspondencia entre este gasto y lo autorizado explícitamente en el respectivo decreto. El proceso concluía cuando la Contraloría General de la República efectuaba una inspección y otorgaba su finiquito. Dicho sea de paso, este organismo contralor efectuaba al menos una inspección anual a la Secretaría. Por otra parte, periódicamente se informaba a las instituciones ejecutoras de la existencia de saldos no rendidos, que se registraban como saldos insolutos y que por normativa debían ser reintegrados a la ley. Sin embargo, ante ello, las instituciones optaban por solicitar su reinversión en otros proyectos, generalmente relacionados con mantenimiento del material y equipo. Estas solicitudes normalmente eran aprobadas por acta de consejo, dictándose un nuevo decreto supremo. No una pregunta, pero normalmente, ¿qué significa normalmente? Que en algunas oportunidades no se aprobaba porque posiblemente eran saltos muy pequeños y usted ponía su reintegro. Conforme lo ya señalado, y como una forma de perfeccionar el control existente, se implementaron auditorías aleatorias en terreno a proyectos de inversión en ejecución. Estas auditorías eran autorizadas y dispuestas por el señor ministro. Sin embargo, si bien esta iniciativa fue positiva, por razones de tiempo y carencia de personal, solo se pudo abarcar un porcentaje muy limitado de los proyectos de ejecución. En algunas ocasiones hubo observaciones que fueron debidamente representadas y solucionadas. Finalmente, señor presidente, estimo mi deber señalar que en ningún caso he pretendido afirmar que los procesos de gestión y control precedentemente descritos hayan estado totalmente exentos de carencias y errores humanos. Pero sí puedo afirmar que en ellos se dispuso la atención y cuidado que eran posibles con los medios a la fecha existentes. Y solo cabe esperar que hoy, después de transcurridos 5 años, estos procesos estén debidamente reforzados y perfeccionados. Señor presidente, siendo todo lo que podría informar, en síntesis, quedo a disposición de usted y por su intermedio de los señores diputados de la comisión. Gracias, brigadier Pantoja, se le agradece y se le agradece que lo deje por escrito también porque nos va a servir mucho, no solamente para hacer las preguntas respectivas, para pedir más información, sino que también para ponerlo dentro del diagnóstico de conclusiones que tenemos que, lógicamente, coordinar coherentemente con otras exposiciones que se han hecho. Así que abro la palabra a los señores diputados. Diputado Ulloa. Presidente, agradecer y valorar la presencia y la explicación que nos ha entregado el brigadier Pantoja. A mí me interesa si pudiera muy brevemente aclararnos la parte que yo creo que a nosotros nos interesa mucho. Señala que generalmente las instituciones optaban por solicitar la reinversión de lo que llamaban saldos insolutos. Y esto está relacionado básicamente con mantención del material y equipo. Y estas solicitudes, dice, normalmente eran aprobadas. Digo esto porque en la práctica lo que ha ocurrido, se habrá enterado usted también, brigadier, dice razón básicamente con el tema
mantenimiento, Me imagino. ¿no es cierto? Y tengo la impresión que por ahí va de algún modo nuestra búsqueda. Así que solo preguntarle respecto de los porcentajes, usted nos dice, mire, normalmente se accedía a aquello. ¿En qué condiciones no se accedía? La verdad que no tengo suficiente recuerdo sobre la exactitud del tema, ¿ah? Pero yo creo que era más que normalmente. O sea, eso se accedía porque era legal. Esa presentación se llevaba a conocimiento de la Junta, ya sea de la Junta de Comandante en Jefe, en caso que no se reuniera el Consejo en su totalidad. Muchas veces lo representaba al Consejo la Junta de Comandante en Jefe. Pero el acta era firmada por la mayoría, es decir, por 7 miembros. Se agregaban en la firma los 3 jefes de Estado mayores, del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Nunca hubo ningún acuerdo que no quedara suficientemente protocolizado en acta. Es cierto su inquietud. A mí también no me dejaba de llamarme la atención esa solicitud de reinversión. Lo más lógico y prudente habría sido que los fondos se reintegraran. Pero no eran saldos a veces importantes. Eran saldos pequeños, podríamos decir, en la magnitud de los decretos, proyecto aprobado, para lo cual las instituciones juntaban saldos de distintos decretos. Esos debidamente justificados, se procedía a hacer un acta y a utilizar su reinversión en un proyecto determinado o, según tengo recuerdo, normalmente mantenimiento material de equipo. Gracias, presidente. Gracias por la información. Yo tengo dos preguntas. No sé si una se podrá responder o no, abiertamente por lo menos. Porque usted habla de saldos pequeños en relación al monto total. Pero me imagino que siendo pequeño era, sin embargo, un monto importante, ¿no? Lo que se gastaba. Claro, porque lo que estamos analizando es que esos fondos, los que fueron defraudados, era una cantidad importante de fondos. Y la segunda consulta es si respecto a esos fondos de reinversión o que se destinaban a la reinversión, llegaba de vuelta una cuenta de cómo se gastaron esos fondos, había un control respecto a ese gasto por parte del Consejo o no existía. Eso. Perdón, la primera pregunta no. Usted dice que los saldos Sí, ya. para la inversión eran pequeños, Sí, pero, correcto. pero puede ser un monto importante. Bueno, no tengo realmente precisión para decir exactamente qué cantidad son, pero eso está debidamente registrado en los documentos correspondientes que deben existir en la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas. Todo lo que yo he planteado debe estar registrado con documentos pertinentes en la Subsecretaría. Eran pequeños, yo habría porcentajes bajo el 5% del monto total del decreto. Porcentajes. Por eso se juntaban varios decretos. Esto tenía la misma exigencia que cualquier decreto. Estaba sujeto a rendición de cuentas. Igual el mismo procedimiento. O sea, las rendiciones de cuentas tienen su proceso y dependiendo del estado de tramitación de las rendiciones de cuentas,
podrían existir responsabilidades en su momento, porque pueden haber rendiciones de cuentas que están en proceso en la institución que no han sido remitidas al estamento superior. Si esas rendiciones de cuentas pasaron sin problema en el Ejército, pasan sin problema por el Ministerio y pasa sin problema en el finiquito, viene el finiquito. Pero indudablemente si hay una situación anormal, ilegal, descubierta posteriormente, hay que ver las responsabilidades pertinentes en los niveles que correspondan. Perdón, con ocasión de lo último que señala el brigadier, una pregunta. Durante el periodo suyo, la auditoría del Consudena, de su consejo, ¿hizo algún reparo o observaciones a rendiciones de alguna de las instituciones? Constantemente en la revisión, una vez que ya se implementó en mejor forma el Consejo con 3 contadores auditores, tengo entendido, cuando yo me recibí no había ningún profesional. 2001, estamos hablando en el 2001, no había ninguno. Ninguno. En la Secretaría, yo no puedo hablar del anterior, Estamos hablando del periodo suyo. pero el periodo mío, yo me di cuenta de esa situación inmediatamente, y por eso que a veces los fondos son escasos, pero hubo que la Subsecretaría de Guerra en esa época sacar fondos y logramos contratar 4, 5 profesionales. Indudablemente que en esas rendiciones de cuenta se encontraron observaciones, ¿ah? Pero eran observaciones menores, falta de firma. O sea, más bien administrativa. Administrativa. Nunca se pudo observar una observación que fuera un ilícito. Era muy difícil poder conocer ilícitos como facturas ideológicamente falsas, porque no teníamos ninguna herramienta. Esa es la única institución que podría ver ese problema es la institución ejecutora. No podríamos saber tampoco si hubiera habido coima o si hubiera habido sobreprecio. Por eso que las responsabilidades superiores de rendición de cuentas no quiere decir de que se haga todo bien. Pueden haber errores humanos, que se haya pasado una factura mal confeccionada. Pero la responsabilidad evidente y propia, indudablemente que es de los que están ejecutando el proyecto. Para tener una factura falsa, una factura ideológicamente falsa o otro ilícito. Diputado Urrutia. Presidente. Diputado Verdugo, disculpe. Y después diputado Urrutia. Gracias, presidente. Señor brigadier, estos saldos insolutos que las instituciones optaban por solicitar, digamos, su reinversión, ¿cuál era el procedimiento que las instituciones seguían para optar, digamos, a esta reinversión? ¿Quiénes firmaban las solicitudes? ¿Cuál era, digamos, el conducto regular que se seguía para, digamos, lograr la autorización de esta reinversión? Bueno, todos los procedimientos están plenamente normados en el reglamento complementario y en los reglamentos pertinentes de cada institución. Ninguna solicitud hecha al Consejo no podía venir no refrendada por el comandante y jefe respectivo. Porque era una solicitud al Consejo, al ministro. O sea, no podía haber una solicitud de un organismo inferior. Y era absolutamente observable cuáles eran los saldos insolutos. Ellos decían, saldo insoluto, tanto de tal decreto, tanto de tal decreto, tanto de tal decreto. O sea, para nosotros era comprobable, porque inmediatamente veíamos los decretos, veíamos la rendición de cuentas, y indudablemente era eso. Y eso se demoraba, lo que me llamaba la atención. Por eso que teníamos que periódicamente decirle a las instituciones, aquí faltan
saldos no rendidos. O sea, y de una vez que se producía, seguía el curso estrictamente normal y legal de cualquier decreto supremo, en cuanto a su conformación, a su solicitud, conformación y posterior rendición de cuentas. Gracias, presidente. Por su intermedio, en la página 3 del documento escrito del brigadier Pantoja, dice que se elabora una consulta ministerial a la Contraloría General de la República sobre la legalidad que tendría la medida de cargar los gastos autorizados a cualquiera de las cuentas de reserva existentes en la Tesorería General de la República, es decir, Ejército, Armada y Fuerza Aérea. ¿Qué año ocurre esa consulta efectuada y bajo qué ministro? Sí, es tempranamente, es durante el ministerio de la actual señora Presidenta de la República. ¿Puedo Que concluir? tomaron todas las medidas, casi todas las medidas fundamentales que yo expliqué se tomaron en esa oportunidad. Ya. Y usted a continuación relata de que a raíz de esa consulta efectuada por el Ministerio de Defensa a la Contraloría emite un dictamen en que considera que los fondos depositados solo podrían ser usados para cubrir gastos de la respectiva institución y pone fin a la política de los 3/3. ¿Hay un dictamen de Contraloría entonces con respecto a eso? Un dictamen de Contraloría que lamentablemente yo no lo tengo a la vista, pero es fácilmente... Sí, lo pedimos nosotros, está pedido. Está pedido, ya, ok, un millón de gracias. Y eso ocurre en el año cuando era ministra la actual presidenta Bachelet. Sí, señor. Ya. ¿Podemos decir que ese fue el único acto en que la Contraloría hizo algún tipo de observación o emitió algún dictamen con respecto a estos fondos reservados? ¿Existieron antes, durante o después de su gestión otro acto en que la Contraloría hubiera participado? Yo me refiero solamente al periodo en que yo 2011. Tengo responsabilidad del tema, entre septiembre del 2001 y febrero del 2011. En ese periodo, de la importancia de ese decreto, no se emitió ningún, fuera de los decretos menores de mi nombramiento y otras cosas, no hubo. No sé caso habrá nuevos dictámenes después del posterior. Ya. En el periodo 2001-2011, entonces, entiendo, solamente hubo un dictamen de la Contraloría a raíz de una consulta de la ministra de Defensa. Nada más. Y usted a continuación señala que se dieron inicio a auditorías en terreno a determinados proyectos en ejecución. ¿Quién realiza esas auditorías? ¿Directamente el Consudena o lo hacen a través del Ministerio de Defensa o a través de la Contraloría? Eso se materializa como una experiencia, una iniciativa, una experiencia que fue bastante positiva y lo hacemos con los contadores auditores que teníamos en la Secretaría. Se nombraba una comisión de 2 contadores auditores y un jefe de comisión que concurrían a la institución. Consudena eran los contadores. Consudena, la Secretaría. Como un... personas que ustedes Exactamente. pidieron que se contrataran. Como una materia de reforzar el tema de las relaciones de cuenta y sacar experiencia. Lo que consideramos relevante. Y yo quisiera hacer una salvedad a las 2 preguntas suyas. Indudablemente que estas medidas no dejaban de a veces tener cierta resistencia en los órganos que se controlaban. El dictamen de la Contraloría tuvo resistencia de las instituciones, incluso una institución llegó a presentar un requerimiento constitucional, o sea, no constitucional, sino que a la Contraloría General de la República, una reposición, pero que quedó en el Ministerio, que no se tramitó. La ministra dijo, no, esto no se repita. Y me imagino que las conversaciones después salvaron ese tema. Perdón, disculpe, para decirlo en otras palabras. Usted me está diciendo que, y todos lo sabemos, hubo una especie de, perdón la expresión, de pataleo por el término de los tercios. ¿Es así? Ok, gracias. Totalmente lo hubo.
Y fue una decisión muy importante y trascendente, porque ya se terminó en que la plata que está en mi cuenta es para mí. Sí. Esa fue una interpretación que se hizo a la ley. Y que la hace la Contraloría. Presidente, para continuar, en esas auditorías que hizo funcionarios del Consudena, ¿hubo alguna vez algún reparo? Sí. ¿Se emitieron documentos por escrito, conclusiones en que uno pudiera observar alguna inversión mal hecha? Yo tengo entendido de que hubieron algunos reparos, pero menores, no que constituyeran ilícitos, ni una preocupación que determinara una medida superior. Todas las auditorías están debidamente documentadas, dispuestas por el ministro, por escrito, porque tenía que hacerse un documento comunicando, y después también, al final, el resultado. O sea, si hay las observaciones que hubieron, si los han habido, están pero no tengo memoria que haya sido una observación de falta de dinero ni de un ilícito. Pero sí de falta administrativa. Fondos mal invertidos en una cosa que no estaba explícitamente dispuesta en el decreto. Y que se dispone en el reintegro. Yo me acuerdo plenamente de 2 casos importantes de las instituciones que simplemente le dijo, esto no puede invertirse en eso, no está autorizado. Y la institución tuvo que reintegrar los fondos, que eran gastos de personal. Por ley no se podía gastar gasto de personal con recursos de la ley. Pero había una institución que por costumbre, no sé, de siempre estaba gastando en gasto de personal parte de eso, lo detectamos y se solucionó. Y así otras cosas que eran faltas administrativas, pero que no constituían delito. Perdón, diputado Lemos. No, yo le quisiera consultar sobre los saldos y la reasignación. Porque supongo yo que las 3 ramas, digamos, son las que disparaban esto, ¿no? Pedían reasignación. Si en alguna rama se daba esta tendencia a ser muy repetitivo, digamos, en el tema de la mantención. Si era muy frecuente aquello. Y si a juicio suyo se disparaba, digamos, este ítem, de alguna manera, en alguna rama. Y si eso estaba fundamentado con algún plan, algún programa para reasignarlo. Señor presidente, por su intermedio, la verdad que es difícil poder responder con exactitud este tema. Perdón, quisiera hacer un alcance. ¿La preocupación suya va por dónde exactamente? La normalidad de esto y si hay alguna rama de la Fuerza Armada que ocupa esto como una cuestión más frecuente. No podría decir que una rama en específico haya tomado este resultado. Era producto exclusivamente de saldos que se producían. Y no solamente se producían saldos insolutos, se producían muchas veces falta de fondos. O sea, un proyecto, cuando era presentado de acuerdo a un determinado presupuesto, se aprobaba tantos millones de dólares, pero en el transcurso del desarrollo se daban cuenta de que no alcanzaba. Entonces, había que suplementar. O sea, había saldo insoluto y se suplementaba, pero yo no podría decir que determinada institución tenía más uso de ese tema. No quisiera referirme a ese tema porque además tiene esta cosa de ver nomás
todos los documentos pertinentes. Vamos, yo creo que cuando terminemos, yo tengo una serie de oficios que solicitar. Dentro de ellos lo queríamos ver, y una pregunta que adelanto, es si en el decreto nuevo, ese que recogía varios saldos, quedaba determinado en los considerando que este nuevo decreto no era plata fresca, sino que era de saldo, de tal manera que nosotros, cuando lo dejo ahí como pregunta, queremos pedir todos los decretos, de tal manera que podamos ver, hacer ese análisis que usted no se atreve a hacer porque es obvio, no tiene los antecedentes en la mano como para sostener si era una cuestión permanente como política general. Yo tengo como 3 o 4 preguntas. Primero, me parece muy bien la distinción que usted hace acá: administración de fondos, inversión financiera y después rendición de cuentas. Yo voy a hacer preguntas en las 3. En la administración de los fondos, usted planteó, vamos a leer con detención el documento, pero usted planteó que esta política de los 3/3 se elimina con el dictamen de Contraloría, pero planteó algo que una vez cumplido el piso. Entonces, la primera pregunta es, porque ahora lo que se nos ha señalado es que se van ingresando los recursos en la medida que los decretos supremos requiere, digamos, flujo la respectiva institución. Pero usted adelantó que se termina la política de los 3/3 de pasarle todos los recursos a las distintas instituciones, siempre y cuando se haya cumplido el piso mínimo de cada una de las instituciones. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Lo podría responder? Ya, pues, perfecto, ya. Vamos por esa administración de los fondos. Eso. Ya. Perdón, ¿cuál era exactamente? No. Esto es, la tesorería le entregaba por tercios a las instituciones y quedaban en las instituciones. Y después del 2004, 2005, vamos a ver el 2006, debe ser con el piso. 2004 Correcto. cuando se modifica esto, la pregunta es si seguía la política de los 3/3 hasta el piso y después pasaba a la cuenta número 4. Señor presidente, indudablemente que el término de la política de los 3/3 determina que cualquier gasto se puede cargar a cualquier cuenta. O sea, un gasto de la Armada podría ser cargado a la cuenta del Ejército o a la cuenta de la Fuerza Aérea. ¿Por qué hasta el piso? Es una decisión que tomó en ese minuto la señora ministra, después de grandes cábalas de conversaciones con las instituciones, que las instituciones también veían con preocupación que los fondos no fueran a ingresar a cada cuenta. Por eso se determina como una política simplemente mantener los depósitos hasta los 180 millones de dólares que era el piso. Pero como un hecho teórico solamente. Cumplido eso, todos los excedentes se traspasaban, porque seguían depositándose en las 3 cuentas. La Tesorería General, porque no se hizo una modificación de que lo lógico podría ser una modificación legal, que se suprimen las 4 cuentas y se crea una sola cuenta. Eso era lo lógico. Pero no se hizo esa modificación legal y siguió entonces la inercia de mantener las platas en estas cuentas. Y se sacaba el excedente del piso. Se sacaba todo el excedente, que era muy alto. Sí, no sé. Pero eso no quitaba de que se podía en cualquier minuto cargar gastos a cualquier cuenta. Y eso tenía que O sea, ser el decreto era un hecho supremo. nada más que literal que se mantuviera las cuentas con el piso. Perfecto. Tesorería entonces traspasaba los tercios y una vez cumplidos los pisos, el Consudena decía, traspáseme los excedentes a la cuenta. El Banco Central depositaba la plata de acuerdo a la ley. Perfecto. Y En después, las cuentas 1, 2 y 3. Después se emitían decretos supremos para sacar la plata de las cuentas 1, 2, 3 y llevarla a la 4. perfecto. Los excedentes, digamos, de los 90 o 60 millones que tenía cada 60 millones que tenía cada cuenta. Cada cuenta de 180. Se mantuvieron ahí con, yo diría, un gesto, pero que no tenía ninguna validez
de que no se pudiese ocupar esa plata en proyectos conjuntos o proyectos de otras instituciones. Perfecto, me queda claro respecto a la administración. Sí, dale. Solo pedirle un juicio de valor. ¿Cómo no? Por lo que escucho sus palabras, usted justifica plenamente el término de los 3/3 de esa decisión que se tomó. Es un juicio de valor, así que no se preocupe. Estoy pidiendo que nos dé un juicio de valor. Gracias. No solamente lo justifico, sino que desde el inicio, desde que llegué al Consejo y en todas las reuniones que se materializaban, yo expresaba este tema, de que realmente estos eran fondos que tenían que invertirse el plata en proyectos de cualquier institución, porque era muy difícil financiar una reposición de una escuadra con el fondo de la Armada. Es imposible. Entonces pasamos como 1 año y medio en reuniones, ¿qué poder hacer? ¿Ah? ¿Cómo? Buscando formas, y se discutieron largamente 1 año, me imagino, cómo hacerlo. Y se pusieron distintas fórmulas de las instituciones, pero la verdad que la solución era radical. Y había que ir por eso que se va a la consulta de la Contraloría. Me queda claro respecto al tema de la administración de los fondos en general respecto a los 3/3. El segundo tema es la inversión financiera del Consejo. Usted en su exposición dice que dado el aumento de precio, esta cuenta número 4 empieza a crecer bastante rápido y con bastante fondo. Entendí yo que en algún momento el ministro dice, con un consejo asesor, vayan con estos fondos al mercado financiero. La pregunta que yo hago en la materia y que es motivo de preocupación, ¿se hizo alguna licitación para determinar cuáles eran los bancos a los cuales se hacían estos depósitos? Porque estamos hablando de montos cuantiosos, ¿ah? O sea, estamos hablando de miles, al principio cientos de millones y después miles de millones de dólares que se entregan a distintos bancos. Entonces, a mí me gustaría saber si hubo una licitación pública sobre la materia y cuáles eran los criterios para determinar, en caso de no haber habido esta licitación pública, cuáles eran los criterios para determinar a qué bancos voy, porque puede ser, entendido usted, que habían criterios para determinar de acuerdo a las condiciones de seguridad de cada uno de los bancos, pero me imagino que pueden haber muchos bancos que cumplan esos criterios de seguridad y no todos recibieron fondos de la cuenta 4. Entonces, licitación pública, si hubo o no hubo, si no hubo, cuáles eran los criterios y si quedaron bancos fuera sin argumento plausible. Esa es la segunda pregunta respecto a este tema. Haciendo memoria, puedo no recordar algunos aspectos. Esta materia indudablemente que generó bastante preocupación, de mi parte especialmente, y de la Secretaría. Por ello, se dictaron disposiciones que deben estar en los archivos pertinentes. En primer lugar, se inician estos depósitos, como ya expresé, con el Banco del Estado exclusivamente. Con todos los resguardos, no podía invertirse en fondos mutuos, o sea, solamente en inversiones que tuvieran absoluta seguridad. Cuando se dispone a abrir a los bancos, a los otros bancos, cambió el tema. Y ahí se consultó, entonces la primera consulta se hicimos a la Superintendencia de Bancos, el cual tiene la calificación de los bancos. Y solamente entonces se seleccionó aquellos bancos que tenían la calificación superior. No sé qué me refiero que no me recuerdo cómo. 3 o 4 bancos. Me acuerdo que los primeros que entraron fue el Banco Chile, el Banco Santander, el Banco BCI, en fin. Una vez que esos bancos estaban seleccionados y autorizados ya por la Superintendencia y con conocimiento del Ministerio de Hacienda, se llamaba al banco y se firmaba un acuerdo marco con ellos, diciéndole nosotros que vamos a depositarle fondos, cuáles son las condiciones que nos aseguran,
etcétera. No voy a asegurarme pero sí, no nos decían cuánto van a pagar en ese minuto, pero la seguridad del tema. Manteniendo siempre resguardo en ese sentido. Yo jamás acepté que estas reuniones no se hicieran fuera del ministerio. Que en estas reuniones siempre existieran 2 o 3 o 4 miembros de la Secretaría. No hubo jamás una conversación personal de alguno de los personeros de la Secretaría con algún banco. Enseguida, perdóneme que lo diga, yo recibí invitaciones de los bancos. No acepté nunca una invitación de un banco. Ni visité un banco, por las razones obvias. Y le pedí a mis funcionarios lo mismo, el mismo criterio. Por lo tanto, esos resguardos los tomamos. No sé si faltaría algo. No, perdón, estaba en eso. Acuerdo marco, ya, habían 2 bancos, 3 bancos que reunían los requisitos. Perdón, pero ese acuerdo marco se hace vía licitación. No, es un acuerdo marco que se hace con el banco que Perdón, disculpe. el acuerdo marco es para operar. No, es que ¿sabes lo que pasa? Que respecto de la pregunta que hace el colega Urrutia, lo que hay que dejar claro, y quiero que aquí definamos bien si estoy claro en la explicación. Usted nos señaló que para determinar los otros bancos, ustedes pidieron a la superintendencia que les clasificara a los bancos. ¿Es así? Que diera la clasificación. Ok, y por lo tanto, los bancos a los cuales ustedes acudieron solo fueron aquellos clasificados, por decirlo algo, en lista 1, digamos. Exactamente. Ok. Por lo tanto, no hubo licitación. O sea, ¿cuál es? Perdón, señor presidente. ¿En qué momento se hacían licitaciones? Una vez que ya estaba firmado. ¿Cuáles son los bancos que tienen firmado acuerdo marco? Chile, Edwards, Crédito, Santander, 3 o 4 bancos. Ahí actuaba en forma simultánea, instantánea, esta comisión especial. Decía, tenemos 2 millones, bastante más, de dólares para colocarlo en el mercado financiero. Los bancos mandaban su propuesta. Todo esto en forma simultánea. Con la propuesta ahí la comisión veía no solamente cuál pagaba el mayor interés, sino también criterios de repartición, que ningún banco tuviese en un momento determinado toda la cantidad de fondos, sino que estuviera repartido. Y seleccionaban y se ejecutaba. Los dineros salían directamente por decreto de la Tesorería General de la República al banco. O sea, el decreto supremo, el decreto decía, retírese tantos millones de dólares de la cuenta tanta para ser depositado en el mercado financiero. Eso era el decreto. En consecuencia, nosotros jamás vimos el dinero, nunca. Y todo está debidamente protocolizado y escrito en los balances, hacíamos balances mensuales, y ahí se creaba una cuenta de intereses que era parte, o sea, el capital se mantenía siempre, pero ese capital generaba intereses. Se generó una cuenta de intereses. Esa cuenta de intereses, cuando yo entregué, era bastante considerable. Para finiquitar el tema de la inversión y pasar al tema que también merece mucha importancia, el de la rendición de cuentas, que es el último. Entiendo lo siguiente, porque estemos todos claros. Entiendo que no había licitación, se elegía entre aquellos bancos que estaban en categoría 1A por parte de la superintendencia, entonces, y segundo, se definían de acuerdo a los montos en este comité. Se licitaban
una licitación pequeña entre los bancos que se... O sea, hacían que participaban. el acuerdo marco y después llegaban las ofertas y La usted... oferta, ahí licitaban y señalaban, aquí a este banco le vamos a depositar esto. Propuestas privadas a los cuatro bancos que ustedes invitaban con las propuestas. Entonces, la pregunta que surge ahí de inmediato, todos los bancos que estaban en categoría A eran invitados a la propuesta, sí, déjeme terminar eso, sí o no, porque pueden haber bancos que quedan fuera de esa, no de la lista, porque la lista la da la superintendencia, sino que usted planteó 4 bancos, podrían haber habido 5 o 6 en lista A y ustedes invitaban a 4. Entonces, primer punto, se invitaban a todos los bancos que estaban de la lista. ¿Ah? Y segundo, aquí estamos hablando de muchos recursos, yo no dudo nada, no tengo ni un antecedente para dudar de lo que usted plantea, pero cuando uno ve tantos recursos involucrados, que uno decida uno u otro banco y que decida uno u otro monto, es bastante relevante una decisión que suena, por lo que yo veo, bastante, no sé si tiene... bastante discrecional de este grupo que estaba a cargo de este tema. No veo mucha relación. Hay un informe, por si acaso lo quieren revisar, en la comisión que nos llegó de cuánto es el monto, no lo podemos decir acá, pero cuánto es el monto que después iban distribuyendo a cada banco. Y yo los tengo acá, la verdad es que es re difícil determinar cuál fue el criterio. No lo tenemos acá, pero no se visualiza algún criterio especial, se van cambiando los montos de un banco, van creciendo el número de bancos, etc. Entonces la pregunta es, ¿llamaban a esta propuesta privada de oferta a todos los bancos en la lista? Y segundo, ¿cuáles eran los criterios exactos, o si se acuerda, cuáles eran los criterios para determinar cuánto? Yo entiendo la diversificación, prefiero tener en distintos bancos, pero ¿cuál era el criterio para determinar a qué banco le traspaso cuánto monto? No sé si me expliqué lo suficiente. Bueno, señor presidente, los criterios estaban normados, están escritos en las disposiciones que se impartieron para realizar estas funciones. ¿Pedimos las disposiciones? Los criterios para distribuir los fondos. Claro, están escritos. Y la comisión actuaba, de hecho, lógicamente apurada por los tiempos, y definía qué bancos vamos a llamar a esta licitación, todos los bancos que estaban autorizados por la Contraloría y que teníamos acuerdos marcos firmados. Entonces había con algunos bancos No se en la lista, en la medida que esto fue creciendo, se fueron integrando otros bancos. O sea, no fue una primera medida, si primero bancos del Estado. Después se tiraron 3 bancos más y posteriormente no sé cuántos más. Pero hubo una diversificación importante de esos fondos. ¿Llegaron a 9 bancos? A 9 bancos. No, está bien, vamos a pedir los antecedentes porque por lo menos a mí me interesa tener claridad sobre si hay 6 bancos que están en lista 1, ¿por qué yo opto firmar el convenio con 4? Esa es mi pregunta que surge de inmediato, ¿por qué quedan 2 fuera? Entonces, pedir la lista a la superintendencia, si les parece, de cuáles son los bancos que están en primera categoría a partir del año 2001 y ver los acuerdos marcos con el... Esto comenzó, ¿sí? creo que era 2004. 2004. ¿Les parece, señor diputado? Ya, y la última pregunta, rendición de cuentas, que es el tema que nos ocupa en este momento. Hay como 3 o 4 rendiciones de cuentas, o sea, más que rendiciones de cuentas, auditorías que están en poder de esta comisión que realizó precisamente el Ministerio de Defensa. Me imagino ahora que usted nos aclara más que el Ministerio de Defensa era el Consudena el que mandaba a hacer la auditoría. Están en esta comisión ya, están dependiendo de la fecha, sí, de la fecha, porque a partir del 2011 desaparece el Consejo. No, por supuesto, no, sí, son auditorías que están hasta el 2010. Yo lo que quiero, eso sí, es que nos pueda explicar un poquito más. Mire, el artículo 77 del reglamento de la Ley Reserva del Cobre, el Decreto Supremo 124 del año 2004, dispone que trimestralmente se rendirá al Consejo, no a usted, sino que al Consejo, cuenta documentada de inversiones autorizadas por cada Decreto Supremo,
con los documentos originales pertinentes y previa revisión de los organismos contralores institucionales respectivos. Me imagino que tanto de las distintas instituciones, pero también de ustedes. Entonces, ya hicieron la pregunta, pero me gustaría poder clarificarla un poco más o profundizar. En estas rendiciones que se hacían trimestralmente ante el Consejo, ¿nunca se observó alguna materia o se hizo una revisión más profunda? Porque aquí, en el caso que estamos investigando, brigadier, no solamente hay facturas ideológicamente falsas, que yo entiendo por problema personal más difícil de poder determinar, pero también hay facturas materialmente falsas. Entonces, nunca hubo ninguna observación de parte de los auditores de este Consejo, o más bien, como lo han señalado otros ministros acá, que se carecía el personal necesario y la verdad es que se confiaba en cómo venían las auditorías de las distintas instituciones, y esto más bien, estoy haciendo alusión a lo que han dicho otros ministros, más bien aquí había un ticket y no había personal suficiente para poder hacer una auditoría un poquito más compleja. Y segundo, respecto a este mismo tema, es que me interesa que usted nos pueda explicar un poquito mejor esto del finiquito, porque llega el tema de la auditoría, perdón, del Ejército, por ejemplo, llega al Consudena, se aprueba en el Consudena, en este Consejo, y después usted habla de un finiquito de la Contraloría. Nosotros hay varias auditorías que hicieron de Contraloría fundamentalmente a partir del 2010, están acá, lo presentó el Contralor, pero esto del finiquito nos han hablado varias veces y no me queda claro qué significa el finiquito que hacía Contraloría. Esas son las dos preguntas en la materia. Voy a empezar por la segunda pregunta. Perfecto. El finiquito está en el reglamento complementario de la ley, que dice que el proceso de revisión de cuentas solamente queda concluido con el finiquito de la Contraloría General de la República. La Contraloría, al llegar a la Secretaría, indudablemente que por el cúmulo de documentos, como siempre, hace una revisión aleatoria. No revisa todo, sino que revisa determinadas cosas. La Contraloría General de la República. Nosotros teníamos que tener guardada la rendición de cuentas, archivadas y juntas, y sin dar su aprobación, hasta que la Contraloría nos visitara. La Contraloría hacía su inspección y otorgaba un documento, elaboraba un documento en la cual definía si habían observaciones o no habían observaciones y otorgaba el finiquito a todas las rendiciones de cuentas que se habían ya revisado. O sea, quedaba el tema zanjado. Ahora bien, sobre la primera pregunta. Sobre la revisión. Indudablemente de que si tengo memoria, y mejor memoria podría tener la persona que está a cargo directamente de este tema, habían observaciones menores. Continuamente se determinaba en algunos casos observaciones tan menores que el mismo secretario llamaba para que se solucionara, que era un problema de una firma que estaba faltando. Pero todo lo que realmente le correspondía a la Secretaría, como ya lo expresé, era ver si estaban los documentos legales que justificaban el gasto, que estos documentos sean legales. O sea, yo no puedo asegurar en este minuto de que no hubiera habido un error en un momento determinado y se haya pasado una factura ilegal. Asimismo, junto con ver eso, se definía con claridad caso lo que se está rindiendo estaba explícitamente autorizado en el decreto. O sea, no podía rendirse por hechos, mantenimientos o adquisiciones que no iban a estar autorizadas en el decreto. Esas eran las dos materias fundamentales por las cuales se figuraba.
Habían sí observaciones, muchas veces que se llamaba a la institución y se corregían, pero no recuerdo que se haya encontrado una factura falsa o una factura, menos una factura ideológicamente falsa. Le paso a las dos últimas consultas. Mire, ¿por qué le preguntamos delante con el diputado Ulloa esto de qué significaba normalmente? Dice, estas solicitudes normalmente eran aprobadas por acto de consejo dictándose un nuevo decreto supremo, porque los diputados tenemos relativamente la convicción de que el fraude que se produce al interior del ejército respecto a estos 6.600 millones de pesos, usted señala otros temas que son bastante relevantes, que son difíciles de determinar en una comisión como esta, sobreprecios, fraude, etc. O sea, otro tipo de ilícitos como el que usted planteó al principio. Era difícil para una auditoría, imagínense para nosotros. Pero respecto a este fraude de alrededor de 6.600 millones de pesos, se produce precisamente en aquellos decretos que al parecer quedaban con saldo y que no se rendían en tiempo y forma. Y segundo, que no se pedía esto de la reunión de varios saldos para hacer un nuevo decreto. Entre ellos muchos relacionados con inversión. En un oficio que nos llegó precisamente el Ministerio de Defensa, hay 3, y preguntado el Ministerio por esta comisión, cuáles son los decretos sobre los cuales se carga las facturas ideológicamente falsas y materialmente falsas, nos indican 3 decretos que son decretos de inversión. O sea, cargaban gasto operacional a decretos de inversión. Ahí están los decretos anotados, el 6810, está el 8808 del año 2008 y el 18 del año 2009. Está ahí una serie de decretos que se cargan que son sobre inversión. Entonces la pregunta es, ¿esto se cargaba? ¿Cuál es su impresión? Porque me imagino que tiene con tanta experiencia, tiene algún atisbo de qué es lo que pudo haber pasado. ¿Esto se cargaba sobre decretos de inversiones que después nunca fueron rendidos a ustedes? Y ahí va la segunda pregunta. ¿Tenían plazo para rendir? Porque aquí se compran tanques, sobraban, o por decir una cosa, tanques, sobraban 10 millones de dólares, quedaban aposados ahí y empiezo a cargar el gasto operacional. ¿No había ahí un control de, oye, ya compraron esto del decreto en detalle, de tal manera, es decir, ya compraron esto, ríndanme de inmediato? ¿Cuánto se demoraban en la rendición de cada uno de los decretos una vez finiquitadas las compras correspondientes? No. Los plazos estaban fijados por el reglamento. Inicialmente había un plazo de 90 días para rendir cuentas. Desde el momento en que se dictaba el decreto. Lo que fue posteriormente rebajado a 45 días. Estos plazos, y llegaba la rendición de cuentas y indudablemente el personal a cargo de esta función tenía que revisar 3 instituciones más el Comando de Operaciones Conjuntas, que eran los 4 órganos ejecutores de proyectos. El cúmulo de rendiciones era bastante grande, pero mejoró mucho con la contratación de los contadores auditores. Y allí se hacía lo que tenía que hacerse, revisar si estaban los documentos legales que justificaran el gasto. Y si ese gasto correspondía a lo que estaba autorizado. Si hubiera habido un gasto, se justificaba con un gasto que no estaba autorizado en el decreto, es un procedimiento ilegal, que nosotros lo representamos más de una vez. O sea, el decreto tiene que decir, empléese esta plata en compra de tales elementos o además o en mantenimiento de los mismos elementos. Pero yo no recuerdo esa dualidad de funciones. Solo darle como dato. Hay un decreto que se cargan más de 2.000 millones de pesos en gasto de mantenimiento a un decreto de inversión.
como dato, digamos, para tenerlo. puede ser. Entonces, me preocupa ahí el tema de la verificación. Le agradecemos la información, no sé si hay alguna otra pregunta, le agradecemos la información. Lo que sí, antes de retirarnos, la próxima sesión tenemos invitado al exministro Alamán, al subsecretario Vargas y también al auditor, queremos invitar al auditor general de gobierno para que nos explique si lo tienen dentro de las matrices de riesgo. Y yo quería pedir, no sé si confían en el presidente, tengo 13 oficios para pedir, no sé si se los leo a todos, pero ¿los quieren leer? Perfecto. Primero, a la Armada y la Fuerza Aérea preguntar por la verificación de facturas que pagan sus instituciones, en virtud de la ley reservada o no, en el portal del Servicio de Impuestos Internos, desde cuándo utilizan esta herramienta. Al Ejército, vía Ministerio de Defensa, el proceso de pago de una factura indica si el proveedor no está inscrito al inicio de la adquisición. ¿Se puede inscribir antes del pago en el registro de proveedores? Una pregunta, porque en el flujo aparece que cuando van a pagar a un determinado proveedor, si no aparece en el registro, ahí le ordenan la inscripción. Cuestión bastante rara, debería estar inscrito previamente. Entonces, esa es la pregunta que hago a partir de la revisión de los flujos que nos mandaron. Si se rechaza el pago de una factura a través de cuenta corriente, se genera otro proceso para pagar vía Valevista. ¿Por qué se pagan muchas facturas o algunas de ellas por Valevista? Queremos saber por qué. Tercero o cuarto, que informen los motivos de haber sacado o haber sacado de su cargo al suboficial González Palomino el 2014 y de haber mantenido a la sargento Simonovich en la división de mantenimiento hasta el año 2015. Por eso mismo, ¿quién dio esa orden? Que nos informe quién dio esa orden y por qué las razones de sacar a uno u otro a partir de los antecedentes que nos entregó el coronel Kantalov. Frasín fue eliminado en octubre del 2015, Capellán y Waldo Pinto en noviembre del 2015 y Tajamar no ha sido eliminado. Para que nos informe detalladamente los requisitos de ingreso al registro de proveedores de estas empresas, quién las autorizó a ingresar, firma y fecha de la misma y el cumplimiento de los requisitos por cada una de las empresas. Quinto, los decretos de inversión y mantenimiento en el Ejército a contar del 2008 hasta el año 2014. Después, que nos indique desde cuándo el Ejército comenzó a pagar facturas de Capellán, Frasín y Waldo Pinto, indicando número de facturas, fecha de envío para pago efectivo y monto. ¿Por qué estamos pidiendo esto? Porque se dice que los montos de esta empresa se pagaban en tiempo bastante más rápido que el resto de los proveedores, un elemento que tenemos que analizar. Razón, procedimiento y fundamentación jurídica que permitiría que la Tesorería del Ejército pagara facturas de mantenimiento del potencial bélico con cargo a proyectos de inversión, que es lo que nos señala el Ministerio. Se pagaron facturas de mantenimiento con cargo a proyectos de inversión. ¿Por qué la Tesorería pagó y cuál era el fundamento para aquello? Solicitar todos los recursos jerárquicos, su fundamentación, proceso y decisión que fueron resueltas por el comandante en jefe del Ejército entre el 2008 y el 2015 en materia de licitaciones públicas o privadas, indicando un resumen anexo al recurrente, el adjudicatario final y el monto de la licitación. Al Consejo de Defensa del Estado, preguntar si el Consejo de Defensa del Estado se ha hecho parte de algún proceso judicial que siga ante cualquier tribunal de justicia sobre cualquier causa que se siga con motivo de delitos vinculados a la ley reservada al cobre. Al Ministerio de Defensa, resolución del sumario que llevó el Ejército a propósito de la investigación sumaria de Contraloría CAF número 1585-7031 del 22 de julio del 2013 sobre la invalidación de una licitación pública. Hay varias, se lo explico a los señores diputados, hay varias licitaciones que se dejan sin efecto, se declaran desiertas, se modifican las bases durante un procedimiento y después se terminan asignando un proveedor específico. Hay como 2 o 3 informes de Contraloría que determinan eso. Se dejan sin efecto base, se hacen de nuevo, se arreglan algunos aspectos y... ¿Se preparan las bases para...? No me atrevo a decir nada, diputado, pero hay algunos antecedentes y queremos saber cuáles son los resultados de esas investigaciones, auditoría y los sumarios que ordena la Contraloría de hacer. Preguntar por fecha que se produjo el borrado del servidor del CAF, que no nos ha llegado todavía, en qué fecha se decidió recuperar la información y qué medidas se han adoptado para recuperar la citada información, mencionando los responsables de cada uno de esos procesos, además remitir los resultados del sumario si ya estuviere. Y los 2 últimos, reiterar el oficio que solicita el libro de visita o su copia de existir de todos los internos vinculados al fraude del Ejército en el comando de Peñalolén, desde la fecha de ingreso hasta el presente. Y el último, a la Contraloría General de la República, con el listado de autoridades y funcionarios del Ejército
que tienen autorización para generar recursos de gastos reservados u otros similares, las cuentas y bancos que se encuentran en estos recursos, su correspondiente procedimiento de autorización de giro y rendición del mismo, indicar el reglamento, la normativa que permite abrir este tipo de cuentas. No estamos pidiendo los montos, sino que más bien estamos al viento. No sé si les parece a los señores diputados. Díganme. Estoy de acuerdo con su oficio, presidente, pero le pediría que agregara uno dirigido al Ministerio de Defensa para que indague con las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, particularmente con el Ejército, porque es el asunto que estamos investigando, de si hay personal que fue del Ejército que trabaje en las empresas que están relacionadas con los hechos que se investigan. Perfecto. Exfuncionarios. ¿Acordado? Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, está celebrado. Muchas gracias. Muchas gracias, brigadier.